Tres cosas que la Iglesia no debe dejar de hacer en tiempos peligrosos. 1. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio de Cristo en la época en que Él ejercía su ministerio era peligroso, ya que era considerada una doctrina contraria a la ley de Moisés en esos tiempos y era castigada con la muerte, al no entender que el cumplimiento de los tiempos había llegado. Sin embargo, era necesario que los discípulos lo hicieran, a pesar de arriesgar su vida, pues la vida espiritual de muchas personas dependía mucho de la predicación del Evangelio de Salvación. Por eso, todo el capítulo 10 de Mateo es dedicado a las instrucciones que da el Maestro a sus 12 discípulos sobre la misión que ellos iban a hacer. Y en especial, el versículo 16 al 25, Jesús les dice lo que ellos pasarían, el peligro que correrían al predicar ese evangelio de salvación. Dice la lectura que ellos serían como ovejas en medio de lobos, serían entregados al concilio, azotados, llevados a juicio por los gentiles, serían aborrecidos por sus familiares, serían entregados a muerte, serían aborrecidos por todos, serán perseguidos, huirán, les llamarán Belcebú. Y todo este peligro por predicar el Evangelio. Pero el Señor les dice en ese capítulo 10 de Mateo, en el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el libro de los Hechos, capítulo 7, todo el capítulo narra la historia de Esteban, que a pesar que sabía que lo iban a matar, él les predicó el Evangelio a sus agresores. Acto seguido, en el capítulo 8, hubo una gran persecución a la iglesia en Jerusalén, pero dice el versículo 4 de este capítulo 8 que los que fueron esparcidos predicaban el Evangelio. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 11, desde el versículo 22 hasta el 33, narra todo lo que ha sufrido por predicar el Evangelio. Y entre todas estas cosas está también la enfermedad, como peligro a los que anuncian la palabra de Dios. Mas sin embargo, al principio del capítulo 1, declara que en medio de toda esta aflicción, su confianza está en Dios, que resucita a los muertos. Leemos 2 de Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. 2. La adoración a Dios. La adoración a Dios es otra de las cosas que la iglesia no debe de abandonar a pesar de los peligros que nos rodean. Es bien sabido que los cristianos fueron duramente perseguidos durante gran parte del Imperio Romano por juntarse para adorar a Dios. Hubo 10 grandes persecuciones por los emperadores romanos, en los cuales causaron muchas muertes a los cristianos, condenándolos por su fe, empezando por Nerón desde el 64 después de Cristo. En este periodo se cree que murieron los apóstoles Pedro y Pablo, siguiendo por Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino Tracio, Decio, Valeriano y terminando con Diocleciano, cerca del año 303, hasta la llegada de Constantino en el 311, el cual decretó libertad religiosa y un poco de descanso al pueblo de Dios. Los cristianos debemos de cumplir con el mandamiento de adorar a nuestro Dios, sea cual sea nuestra situación, si estamos en tribulación, si estamos afligidos. En la medida que esté en nuestras manos debemos de cumplir este mandamiento. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 12, nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 3. La edificación. El crecimiento espiritual es esencial para la salvación. Primera de Pedro 2, versículos 1 y 2 nos dice que nosotros debemos crecer para salvación. Colosenses 3:16, el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios debe morar dentro de nosotros, debe vivir en nuestra mente. También el mismo Pablo enseña en Romanos 12, versículos 1 y 2, que debemos de renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. La edificación es importante para la iglesia, pues es en la palabra de Dios donde encontramos esperanza, encontramos consuelo, encontramos promesas para mantenernos firmes en los momentos difíciles de nuestra vida. Por ejemplo, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que iban a padecer, pero que ellos deberían mantenerse fiel al Señor cualquiera que fuera la situación, pues Él es el que le dará la corona de vida. Algo similar escribe el apóstol Pablo a Timoteo, cuando ya estaba para ser sacrificado. Él había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado su fe. Había sido fiel a Cristo. Solo le quedaba esperar la corona que le habría de dar el Señor, y aclara, no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan sus mandamientos. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 15, nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la iglesia debe mantenerse fiel al Señor, aunque sean tiempos peligrosos. Y heme aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor, cuando el trozo de carbón ardiente